este salmo está hablando de las bendiciones del perdón de pecados y las consecuencias de retenerlos, porque el mensaje de Dios no puede admitir dualidad. Porque en la vida, por un lado están los que son perdonados por la sangre de Cristo, y por el otro lado están los que pecan constantemente, y por eso van a tener una condenación. En la vida hay una salvación y una condenación. Hermanos, el mensaje del Evangelio descansa sobre una sola palabra, y esa palabra es arrepentimiento. Es la palabra clave en todo el mensaje de la Biblia, el arrepentimiento. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo nuestro Señor. Así comenzó su mensaje después de ayunar. Él llevó la palabra bajo este mensaje, y este mensaje no puede cambiar. Este mensaje es el que trajo Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, también no cambió el mensaje. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos, dijeron los apóstoles, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hermano. Y estos tiempos de refrigerio son tiempos de paz, tiempos de sanidad, tiempos de liberación, tiempos de bendición, hermanos, que como consecuencia, ¿verdad?, traen bienestar. Pero todo esto viene por razón del arrepentimiento, de la conversión. La persona que quiera tener días buenos, días mejores, necesita partir por el reconocimiento, tiene que ser responsable de sus acciones. Si se ha equivocado delante de Dios, pues hay que estar delante de Él y decirle: perdóname, me he equivocado así en mi manera de hablar, en mi forma de pensar, en mi actuar, he hecho estas cosas. Uno tiene que ser responsable con sus acciones, hermano. Esto nos está llevando justamente a poder entender, ¿no?, que somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Esa es la realidad. En la vida, hermano, estamos dañados desde el principio, desde el vientre de nuestra madre. Hemos nacido en pecado, dice la Biblia, y por lo tanto vamos a tomar malas decisiones. Todos los seres humanos están en estado caído, no tienen comunión con Dios, son unos zombies espirituales. Están caminando por la vida y siempre se equivocan, porque el gobierno de Dios ya no está en ellos. Ellos son gobernados por el alma, por su mente, sus instintos, sus emociones. Por eso se equivocan y pagan sus consecuencias. Y luego ellos dicen: ¿dónde está el Señor? ¿Qué es de Dios? Porque no está Dios conmigo, o con la humanidad, o con la pobreza, o con la enfermedad, cuando realmente todo eso es consecuencia de su pecado. El hombre piensa buscar culpables como siempre lo ha hecho. El hombre dice, como Adán: ¿por qué pecaste? Es que la mujer que me diste. Cuando Adán dijo: tú me has dado esa mujer, tú tienes la culpa. La mujer que tú me diste. 2, ella me hizo pecar. La mujer que tú me diste me hizo pecar. No reconocemos por naturaleza los seres humanos nuestros pecados. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente, Señor. Miren ustedes, hermanos, los seres humanos jamás vamos a reconocer nuestras decisiones. Somos tercos por naturaleza, no podemos entender. Por esa razón, hermanos, no hay perdón de pecados y tampoco hay tiempos de refrigerio. El Señor dijo: arrepiéntanse, conviértanse. 1, para que sean borrados sus pecados, y 2, para que vengan de la presencia del Señor, dice. Tiempos buenos, tiempos de refrigerio, tiempos preciosos, especiales. O sea que en las manos del hombre está su destino, no está en las circunstancias de la vida. No existe la suerte. Dios dijo: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú por dónde quieres ir. Si quieres la vida, obedece, pero si quieres la muerte, desobedece. Las bendiciones son consecuencias del obediente y las maldiciones son consecuencias de los desobedientes. Así está rayada la cancha en la vida. No importa si son cristianos o no son cristianos, Dios ha rayado la cancha, y las personas por sus decisiones llegarán a un lugar. Hermanos, todo comienza con el arrepentimiento, el perdón de pecados, la responsabilidad que tenemos delante de Dios para cambiar. Porque si usted no cambia, el problema va a ser que va a dañar a los suyos, va a dañar a su familia, va a dañar a la sociedad. Es por eso que nuestra sociedad está así como está en descenso en sus valores, y se están dañando unos a otros, dañan a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente no hay verdaderamente comunión con Dios. Y la consecuencia final será la muerte y el infierno. Así lo dice la palabra. Todo comienza con un principio. 1 Juan capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Biblia. Si confesamos, una decisión, Dios nunca, jamás te va a decir: no te perdono. No importa las veces que hayas pecado, no importa lo que hayas hecho, la gravedad de tus pecados. La Biblia dice que te puede perdonar si tú vienes a Él arrepentido. Pero he sido un pedófilo, Dios puede perdonarte. Una prostituta, Dios puede perdonarte. Pero he matado en serie, Dios puede perdonarte. Solo tienes que acercarte a Él arrepentido. Él te perdonará. Él así lo ha dicho. Queridos hermanos, es interesante. ¿Sabe? Mire, Proverbios 28:13.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Así que el problema, hermanos, no está en cuánto pecamos. El problema está en por qué no nos arrepentimos. Dios va a juzgar a los hombres no por cuánto hayan pecado, los va a juzgar por qué no se han arrepentido. No se entra al cielo por no pecar y ser perfectos. Se entra al cielo por cuánto te hayas arrepentido de los pecados. ¿Está comprendiendo esa parte, hermanos? Porque tenemos todavía vigente la sangre de Cristo. Usted puede limpiarse con la sangre de nuestro Señor, hermanos, y usted puede estar aprobado. Pero mañana he vuelto a pecar, vuelve otra vez a la sangre de Cristo. Y pasado he vuelto a pecar, sí, pero otra vez vuelve. Y si tú me dices, pero no sé si yo es que sigo pecando y sigo pecando. Todos lo hacemos, todos los días, hermano. ¿Usted cree que hay alguien aquí que no haya pecado y se mantenga sin pecado? Dice la Biblia en ese mismo pasaje de 1 Juan 1, el que dice que no ha pecado es un mentiroso, dice. Todos lo hacemos, esa es la gran noticia. Y todos los días. En serio, sí, pecamos con la boca, con las palabras, con los pensamientos, estamos pecando con muchas cosas. La diferencia es que unos todos los días se acercan, Señor, perdóname, límpiame, tengo debilidades, tengo cosas en mi mente, Señor, nuevamente lo hice, Señor, ten paciencia conmigo, yo cambiaré un día, ayúdame, Señor. Hermanos, con el tiempo vas a ir venciendo, pero te digo, nunca va a terminar, porque eres carne, hasta que seas transformado en el rapto de la iglesia. Allí sí. Dice la Biblia, esto mortal se vestirá de inmortalidad, ¿verdad? Esto corruptible se vestirá de incorruptible. Dice la Biblia, en un abrir y cesar de ojos seremos transformados. Saldrá la naturaleza pecaminosa para poder irnos con el Señor. Ahí sí ya no podrás pecar porque ya no tienes naturaleza pecaminosa. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos esa naturaleza vieja en nosotros. Hermanos, tienes que seguir luchando. Por eso Jesús murió. Es que yo ya le pedí perdón muchas veces, no sé si me va a perdonar. Si Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré? Y Jesús le dijo 70 veces 7, que son 490 veces al día, que en realidad no es un número, es una hipérbole para decir que debes perdonar siempre. ¿Cómo el Dios Todopoderoso no va a perdonarte siempre? Más bien a Él le encanta que estés en el altar todos los días para pedirle perdón, porque eso también implica que tienes comunión. Pero el diablo te dice, no, eres un caso perdido. El diablo dice, difícil que tú, no, ya estás maleado ya. El diablo te dice, a mí me daría vergüenza acercarme a Dios después de haber hecho estas cosas. Por lo menos límpiate un poco y luego vení a la casa de Dios. Así dice el diablo. El diablo dice, no, yo que tú primeramente haría frutos de arrepentimiento, como lo dijo Juan el Bautista. Mire cómo es el diablo, hermano. Y de repente muchos le dicen, amén, diablo, tienes razón. Por eso te vas a condenar, tienes que saberlo. Porque el evangelio no es así. El evangelio es, vuélvete al Señor, arrepiéntete de sus pecados. La Biblia dice, hermanos, puedes acercarte al trono de la gracia y recibir oportuno socorro y misericordia. El apóstol Pablo dijo, aunque 7 veces me caiga, 7 veces debo levantarme, porque esto no me va a vencer y va a seguir adelante. Hermano, esos son los que van a entrar al cielo. ¿Lo está comprendiendo, querido hermano? Este salmo está diciendo que detrás de una persona bendecida hay una persona arrepentida, hermanos, con tiempos de refrigerio, de bendición. No es perfecto, nadie lo es. Ni siquiera los predicadores, los misioneros. ¿Usted cree gente perfecta? No son perfectos, somos todos iguales, hermano. Estamos todos en las luchas de la vida. Pero lo que hacemos es correr a la sangre de Cristo, al altar de Dios y buscar la misericordia del Señor, el perdón de pecados, porque su sangre todavía está caliente para limpiarnos. ¿Cuánto dicen amén? Una vez se acercaron muchas personas al gran predicador Moody, para preguntarle en una de sus campañas. Y uno le dijo, predicador, a mí nunca el Señor me ha tocado. Hace años había una campaña en mi barrio y el Señor tocó a mis vecinos y tocó también a mis familiares, pero a mí no me tocó el Señor, dijo. Bueno, este varón pensaba que el arrepentimiento, hermanos, iba a bajar como un rayo del cielo y lo iba a tocar y entonces iba a ser arrepentido. Otro vino y le dijo, predicador Moody, cuando usted venga a orar por mí, yo solo espero sentir una sensación en mi vida, una cosa extraña, así como un escalofrío, dijo. ¿No? Y esta persona también pensaba de que el arrepentimiento, hermanos, era como una sensación, un escalofrío, y no es así. Usted tiene que saber que el perdón de los pecados simplemente es volverse a Dios, es reconocer que ha hecho mal y simplemente cambiar. Eso es arrepentimiento, hermanos. Una de las mejores ilustraciones que había dado Moody a sus seguidores justamente es la ilustración del soldado cuando le dice, a ver, a un soldado, ¿cómo te has convertido? Y entonces el soldado dice, bueno, yo quiero contarles mi testimonio. A mí el Señor me dijo, alto, media, vuelta, a la de, con compás, mar. Así me convertí. Me di cuenta de lo que estaba haciendo, me di la vuelta, hice lo correcto, simplemente, eso es todo. Hermano, la conversión es así. Tú quieres recibir al Señor, tú quieres convertirte a Dios, es una decisión que parte de ti, hermano. Porque el arrepentimiento es simplemente obedecer a Dios, no necesitas sentir, tú tienes que obedecerlo, porque lo dijo. El sentimiento viene después, el sentimiento viene por la culpa, pero la obediencia viene cuando tú le dices, Señor, yo quiero arrepentir. Es sencillo el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento es comenzar a la tienda de Dios y tomar todo lo que necesitas para estar bien. Eso es arrepentimiento. Hermanos, Salmo 32:5, en este pasaje quisiera hablarles 2 puntos sobre el arrepentimiento, 2 puntos muy importantes. Dios se encuentra, hermanos, con las personas arrepentidas. ¿Usted dónde encuentra
la bendición. Miren ustedes el versículo 5, aquí hay una verdad. El arrepentimiento verdadero se encuentra en una verdadera confesión. Dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, ¿no? Mi pecado te declaré, dice al Señor, no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice el Señor. Es por eso que la Biblia dice, como ya leímos en 1 Juan 1:9, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Él está dispuesto, hermano. Y también vimos en Proverbios 28:13, ¿verdad? Que el que confiese y se aparta, hermano, será prosperado, será bendecido. Para el retiene, irá a maldición. Este pasaje, por ejemplo, cuando Salomón lo expresó de esta manera en un lenguaje sencillo, dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja alcanzará misericordia. Dichoso el hombre que siempre respeta a Dios, pero el obstinado caerá en la desgracia. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Es la obstinación, la terquedad, la dureza de servicio. No quiere. En otras palabras, eso lo va a llevar a la condenación. No quiere, no acepta, no entiende, hermanos. ¿Sabe lo que significa el pecado? ¿Qué va a traer? ¿Qué consecuencias trae el pecado? El pecado va a empobrecer tu mente, va a empobrecer tus huesos, tu cuerpo. Eso dice la Biblia en el libro del Salmo 82, por favor, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Mientras callé, o sea, no se arrepintió, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, dice la palabra. Se envejecieron. Es que uno, hermano, cuando no se arrepiente, el pecado trae pues enfermedad, hermano. Esas son las consecuencias. No solo hay una degeneración, el pecado trae consecuencias. Por eso debemos arrepentirnos. Porque no podemos continuar, el pecado va a seguir dañando personas. El pecado va a seguir, hermanos, provocando malestares. Santiago 5:15. ¿Qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice. Esto quiere decir, hermanos, que cuando hay un enfermo, lo primero que hay que hacer es decirle, confiesa tus pecados, vamos a ungirte con aceite, y la oración del justo podrá mucho, porque si tú has pecado, el Señor te va a sanar. O sea, te arrepientes y te sana. Así es, así de sencillo. Te arrepientes y te sanas. Pero el arrepentimiento, recuerden que no es de boca para afuera. El arrepentimiento es una actitud, un cambio de acción. Estoy yendo por este lado, ahora voy a ir por este otro. Cuando ve Dios ese verdadero arrepentimiento, te sana. Eso dice aquí la palabra. Llamen a los ancianos, oren por él, que confiese sus pecados, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, hermanos. Ahora, por supuesto, existen muchas causales para una enfermedad, pero solo un tipo de enfermedad viene por causa del pecado, hermanos. Solo un tipo de enfermedad viene por causa del pecado. Y por esa razón es que las personas se enferman. Bueno, si hablamos de toda esa gama de enfermedades, vamos a mencionarlas. Hay enfermedades por falta de una buena nutrición. Ese es un tipo de enfermedad. Y eso implica porque no se ha alimentado, ha comido mal, ¿verdad? Entonces, uno se enferma. No bajan sus defensas, ya no tiene muchas defensas, y entonces uno puede enfermarse constantemente. Hay otros que se enferman, hermanos, de nacimiento, son enfermedades congénitas. Uno ya viene con la enfermedad. Muchas veces son trisomías en los genes, y entonces, pues, de repente uno nace enfermo. Ahí está, por ejemplo, las trisomías del par 21, el síndrome de Down, ya está dentro de la enfermedad. Otra enfermedad viene muchas veces por contagio viral, ¿verdad? De repente tocas lo prohibido y te contagias. Alguien te estornuda y te contagias. Son enfermedades virales. No puede enfermarse por eso. Otras personas pueden enfermarse por infecciones estomacales, infecciones urinarias. De repente brotan esas infecciones y uno también se enferma, hermanos. Están las enfermedades psicosomáticas, que serían las que conectan las emociones con el cuerpo. De repente tienes un mal día. De repente llegas a sentir dolor, tristeza y ansiedad, melancolía al mismo tiempo. Te afecta a los nervios y uno se enferma. Hay personas que están enfermas porque tienen estrés. Entonces son enfermedades congénitas, ¿no? Vienen también las enfermedades espirituales, que son un tipo de enfermedad provocada por el demonio, ¿no? Jesús cuando sanaba decía, espíritu sordo y mudo, vete de este cuerpo, y salía y la persona oía y veía. Había una mujer encorvada y dice, esta mujer tiene un espíritu. No es un problema de su columna, es un espíritu. Tocó su columna, reprendió al espíritu y la mujer se enderezó, dice. Son enfermedades que vienen por causas demoníacas también. Se ora, se reprende y la persona se sana, hermano. Hay enfermedades que vienen de nacimiento, ¿no? Y esas enfermedades así pueden ser del cuerpo, hermano, de repente nacen. Una ocasión había un niño que estaba así enfermo. Los discípulos dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús le dijo, no, estas enfermedades son para la gloria de Dios. Vienen con nacimiento, pero un día se va a orar por ellos y van a dar testimonio. Son enfermedades de nacimiento, pero para la gloria de Dios. Pero ese tipo de enfermedades, hermanos, que vienen por causa del pecado, es cuando la persona peca. Entonces, ese tipo de enfermedades vienen por causa, hermanos, del pecado. El pecado enferma, ¿sabía eso? De repente, por alguna razón, hermano, no sé, pero tiene una conexión. Por eso uno tiene que discernir, orar mucho. Señor, ¿cuál es el tipo de enfermedad que yo tengo si es que estoy enfermo? ¿Cuál es ese tipo? Tengo que discernir, oh Dios, no quiera que sea por pecado. O más bien, si es por pecado, me arrepiento y me sana el Señor, ¿verdad? Porque los otros ya implica un tratamiento especial, un doctor, tal vez. Por supuesto, tengo que decirle que el Señor sana todas estas enfermedades como por milagro. ¿Cuánto dicen amén? Porque la Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados. Si el médico te ha dicho una cosa, el Señor puede decirte otra. Una vez una mujer vino con una enfermedad ya terminal, con su documentación, y puso a un lado esa documentación, y luego puso al otro lado la Biblia en Isaías 53. Y ella dijo, Señor, aquí el médico me dice que yo ya estoy con una enfermedad terminal, pero aquí tu palabra dice que yo puedo recibir sanidad por tus llagas y tus heridas he sido sanado. Señor, yo decido en este momento qué creer. O le creo al médico o te creo a ti. Esa mujer le creyó al Señor, hermano.
Pero creerle al Señor no es nomás decir yo creo en Dios. Creer es orar, es ayunar, es buscarle. Y ahí está el problema, porque si crees, lo vas a buscar de corazón. Y esa mujer terminó sana. ¿Cuántos casos yo he visto, hermano, de sanidad? Porque hay personas que han confiado en el Señor, han sanado de cualquier cosa, en la voluntad del Señor. Se sana también las personas, hermano. Entonces uno discierne. Ahora le voy a decir algo, que si es una enfermedad por causa del pecado, esa enfermedad no va a sanar hasta que no haya un verdadero arrepentimiento. No va a sanar hasta que no haya un verdadero arrepentimiento, y tal vez eso sea causa de pecado, hermano. Las enfermedades por causa del pecado pueden ser peligrosas, porque si no se llega al arrepentimiento en el tiempo oportuno, pueden terminar con un juicio peor, que sería como una disciplina de Dios, y pueden llegar hasta la muerte. Lea conmigo 1 Corintios 11:30 al 32. Yo siempre me respaldo con la palabra. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, dice, en la iglesia, y muchos mueren, dice. Imagínense. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que el Señor tiene que aplicar la disciplina. No se arrepiente, no se arrepiente, no se arrepiente, no se arrepiente. Entonces tiene que obrar, hermano, cuando es por pecado. Y entonces la persona, hermano, al final llega al arrepentimiento. ¿Va a creer usted? Pero lamentablemente lo paga con la muerte. 1 Corintios 5:5. ¿Qué dice? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermanos, la Biblia está diciendo de que había un joven que estaba pecando y pecando y pecando, y la iglesia no le decía nada. El apóstol Pablo decide, ese que está pecando y no deja de pecar y ustedes no le dicen nada, bueno, échenlo a Satanás, dijo. ¿Qué es echarlo a Satanás? Es decirle, hermano, por favor, ya no vengas a la iglesia, andate nomás al mundo, estás tanto pecando, ¿para qué? ¿Verdad? Echarlo a Satanás, echarlo al mundo, tomarlo como gentil y pecador, dijo Jesús en otras palabras. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué va a pasar cuando se aparte? Bueno, su carne va a ser destruida. ¿Qué significa? Seguramente va a tener un problema, va a estar enfermo, a punto de morir. Dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En otras palabras, hermanos, puede que al final de su enfermedad termine arrepintiéndose, aun cuando lo pague con su vida. Hay personas así, que están a punto de morir. Me han llamado tanta gente así, hermano. Yo era cristiano, yo me he apartado del Señor. Yo quiero volver a Dios porque creo que voy a morir. Por favor, ore por mí, decía. Amén, vamos a orar. ¿Qué más podemos hacer, hermano? Muy bien, vamos a orar, Señor. Y se arrepiente y al día siguiente muere. Su espíritu se salva, pero su carne muere. ¿Y por qué no te has arrepentido antes? ¿Verdad? Aunque también hay personas que ni aún así se han arrepentido, ¿va a creer usted? El último de su día, nada, hermano. Así han muerto. Una vez visité a una persona en el hospital y me dijo, yo era cristiana, yo iba a la iglesia, yo me aparté del Señor. Pero vuelva al Señor, le dije, sí, quiero volver, ore por mí, por favor. Voy a volver cuando me sane. Yo le dije, muy bien, vamos a orar. Oramos, hermano, y el Señor la levantó. Después de unos días la trajeron a su casa, ella vivía aquí a la vuelta y estaba caminando. Y después yo le dije, ya está mejor, qué lindo, qué bueno. Le dije, Dios ha hecho la obra, sí, yo he sentido que el Señor, ese día que ha orado en la nochecita, no sé, me he sentido con fuercitas, me he levantado y ahora estoy bien. Qué bueno. Venga a darle gracias a Dios, venga a buscar del Señor, venga a conocer a Dios. La iglesia le queda aquí a la vuelta. Voy a estar, pastor, sin falta. ¿Cuándo hay ayuno? Me dijo. Los jueves hay ayuno. Voy a venir. El domingo, sí, venga. El domingo, nada. El jueves, nada. Pasaron 2 semanas, yo fui a visitarle. He tenido muchas cosas que hacer, es que esta enfermedad me ha consumido, no he podido solucionar, estoy ahora solucionando todo eso, pero voy a venir. Sí, venga a agradecer. El Señor ha hecho la obra. Usted estaba tan mal, mire cómo Dios estaba pues en terapia intensiva, hermano. Tuve que entrar ahí adentro a la terapia para orar. Bueno, de repente, bueno, sí, voy a estar, bueno, hasta luego. Nunca vino. Bueno, dije al final, tal vez no quiere venir. Después de otras 2 semanas fui a visitarle. Sus hijos salieron. Pastor, le ha vuelto la enfermedad. ¿Pero qué pasó? No, se estaba bien, estaba caminando, ya estaba saliendo, inclusive ha salido al centro, todo eso. De repente se ha puesto tan mal, otra vez le han venido las faltas de fuerzas y otra vez ahí a la cama, ahora está en la cama. Yo dije, no, es que tuvo su oportunidad. Al final le dije, mire, usted tiene que buscar a Dios, porque así nomás no es. Venga a buscar al Señor, sí, es que me falta fuerzas, no voy a poder venir, por favor. Me dijo, ore nomás por mí. Apenas ahí. Bueno, le dije, vamos a orar en la iglesia. En la semana siguiente, todos los de la OTB se habían reunido para ayudarle económicamente. Una vecina del lugar. Un domingo, yo estoy predicando aquí, y esa mujer pasa por ahí, apenas, así, arrastrando un pie con su bastón, acompañada de su hijo, así pasa. Así apenas, parece que sus pasitos pequeñitos. Y yo le vi y dije, oh, qué bueno, está viniendo a la iglesia. Dios va a orar, dije. Y así, y se pasó, hermano. Dice que ahora nos vieron, se pasó. ¿Dónde se está yendo? Dije. Y se pasó. Al final del culto dije, yo le vi pasar a esa hermana. ¿Dónde se fue? No, es que habían reunido un dinerito y ha venido a recoger aquí, le han dado, ¿no? Y después se ha ido. Yo dije, para un dinero, todavía que ni es mucho, ha hecho todo el esfuerzo para venir y decir, gracias vecinos, y luego se ha ido. Y no puede hacer eso para buscar a Dios.
Y yo entendí, dije, no más, ya no voy a visitarle, y al final que lo entrego en las manos del Señor. No, lo entregaría a Satanás, dije, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que yo me olvidé. Pasó un mes y ella murió. Después vinieron que ha fallecido y todo eso, ya sabía yo. Porque al final nunca puso su corazón para buscar a Dios, solo era conveniencia. Aun cuando Dios le sanó, increíble, hermanos. Por lo menos yo estaría feliz, Dios me ha sanado, voy a buscar a Dios. Pero qué pena, ¿verdad? Qué tristeza existen esos casos, hermano. Romanos 2, capítulo 2, versículo 5, por favor. ¿Sabe cuál es la mejor opción? La mejor opción siempre es el arrepentimiento, no importa. Aun cuando no esté enfermo, hermano. Todos necesitamos perdón. Nadie puede decir, no, pastor, yo estoy bien. No, todos lo necesitamos. Es la fuente de nuestra alegría y gozo, hermano. Sentirnos perdonados. ¿Qué dice el versículo 5? Mire lo que dice. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Por tu corazón duro, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, dice. Eso es lo que pasa, hermano. Cuando el corazón se endura y no quiere arrepentirse, ¿qué le espera? No creo que Dios se quede así nomás, dicho a los que no me importa. No, Dios está consciente de todo, hermano. Y Él te llama al arrepentimiento, ¿no? Él llama a la humanidad al arrepentimiento, a la gente del mundo los llama al arrepentimiento. Vengan. ¿Cómo lo hace? Debemos predicar la palabra. Somos portadores de la palabra y llevamos a la gente a darles el único mensaje que necesitan escuchar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No cambia ese mensaje. Usted tiene que predicar la palabra a las personas, no importando cuál sea el resultado. Si predican la palabra y no se convierte, nadie se convierte, hermanos, no es su función convertir, su función es predicar. Y si nadie se convierte, amén. Tal vez de 100 uno le va a hacer caso. Pero usted no puede dejar de predicar ni desanimarse porque nadie le hace caso. A nosotros nos dijo el Señor, id y predicad el evangelio. Así dice la palabra. Y eso debemos hacer, hermano. Predicar el mensaje de la palabra. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Aquí dice la dureza. Por la dureza de tu corazón no arrepentido. Por eso estás atesorando ira para el gran día de la ira. En otras palabras, ese día de la ira es la gran tribulación. ¿Sabía que hay personas que se van a quedar habiendo conocido al Señor en el rapto? Si usted me pregunta por qué los creyentes se quedan en el rapto, por la dureza de su corazón, por su corazón no arrepentido, porque atesoraron ira para el gran día del juicio de Dios. Pero Jesús no ha venido, podemos todavía arrepentirnos, hermanos. Vuelva al Salmo 82, versículo 9. ¿Qué dice? No seáis como el caballo, dice, o como el mulo, sin entendimiento, que han de sujetarse con cabeza o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodeará la misericordia, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Dios compara la dureza de los hombres, la dureza del corazón, como la actitud del caballo y del mulo. Así lo compara. ¿Cómo puede el hombre con la dureza de su corazón ser, hermano, una bestia, ¿verdad? Como alguien le dice, no sea burro, ¿verdad? Los argentinos. Hermanos queridos, el Señor dice, cuidado. ¿Qué es el cabestro? ¿Qué son los frenos? Son los armazones que se les pone a los caballos y a los mulos para guiarlos, para dirigirlos, porque por voluntad propia no obedecen. Se les tiene que poner eso, ¿verdad? Recién se los dirige. Dice el Señor, no seas como los caballos o los mulos que necesitan eso, algo para poder retenerte. ¿Por qué no más bien voluntariamente lo buscas? Así dice el Señor, hermano. En este pasaje hay 3 cosas que debemos considerar. Número 1, está la dureza del hombre. El hombre es duro de corazón, no quiere cooperar con la palabra de Dios. El hombre es duro. ¿Por qué es duro? Jeremías capítulo 7, versículo 24. Dice así. Y no oyeron, inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando no se arrepiente uno, cuando mantiene su corazón endurecido, piensa que está yendo adelante, pero en realidad está yendo atrás, ¿no? Está pensando que está adelante, no, está yendo atrás. Eso dice, no tiene discernimiento. O es como estar pensando que está avanzando, pero se está quedando en ese lugar. Trote estacionario se llama eso. Imagínate, hermano. Y Dios desde arriba dice, no estás avanzando, no avanzas nada, ¿qué va a pasar contigo? Tú deberías estar más allá. No, estoy bien, dice, estoy bien. No estás bien, no estás avanzando. ¿Por qué razón viene esto? Porque no escuchan, dice, al Señor, sino caminan en sus propios consejos. ¿Qué es propio consejo? Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento es que es correcto. Como yo así me he formado, yo así me he educado, yo creo de esta manera. No es así. Es como Dios dice, no es como tú dices. No, yo creo y confío, así tiene que ser, así va a ser. Lo siento mucho, estás rebatiendo al Señor mismo, no al pastor. Algunos piensan que les rebaten al pastor, ¿verdad? O cuando el pastor les trae una palabra, ese pastor no sé, medio raro, pues ya no le quieren saludar al pastor. ¿Por qué? Porque están enojados en el fondo. Por esa razón soy amado menos por predicarles la palabra. Pero le voy a decir, así dice el Señor, hermano. Y los que son de Dios van a escuchar. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque yo le estoy predicando la palabra, no le estoy predicando mis deseos, mis consejos. Oiga bien, le estoy predicando la palabra. Así dice Dios, pero no, yo no sé, yo no quiero, es que a mí me han enseñado. No, es que así dice el Señor. Ay, ese pastor miserable, ¿no? Yo no creo que él nomás no piensa en mí, no piensa en mi futuro, en mi caso o en mi trabajo. No me veas a mí. Si está en la Biblia, Dios así lo dice. No soy yo. Pero muchas veces yo tengo que ser tildado, ¿no? Apuntado con una escopeta. Me está queriendo el pastor a mí decir algo. No, hermano, creo que es el Señor que te está apuntando, ¿cierto? Y usted tiene que ser consciente. ¿Está aquí? Digo amén. Eso es obediencia. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortados los unos a los otros. Cuanto más que el Señor viene pronto.
¿verdad? Tengo que decírselo, si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir, hermano? ¿Su familia? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Su esposa? No, hermano, nadie se lo va a decir. Soy el único que puede decírselo de parte del Señor y todavía oro para decírselo, hermano. Tampoco vengo así a decir alegremente las cosas. Estoy toda la noche orando o buscando, a veces dormitando, porque yo tengo que hablarle la palabra de Dios, hermano. Tampoco voy a hablarle otras cosas, como hoy las iglesias ya están entrando a otras cosas, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, debemos tener discernimiento. Las iglesias se desvían, los pastores se desvían, se van por el asunto de la prosperidad, por el asunto del éxito personal. Ya están predicando otras cosas, hermano. Escúchelos, si son bíblicos. Por YouTube hay tantas prédicas, fuera de foco, hermano. Pero qué bonito, me gusta, me agrada. Sí, te llena el alma, pero no te transforma, porque no es el evangelio del arrepentimiento, es el evangelio de la prosperidad, es el evangelio de la superación personal, no es del arrepentimiento. Y el mensaje del arrepentimiento es el único que te salva. Los otros te hacen sentir bien, pero es el único que te salva. Y tú tienes que saber dónde escuchas la palabra, porque no somos ignorantes, hermano, tenemos la Biblia. Usted tiene la palabra, yo no puedo engañarlo. Usted tiene que manejar su Biblia, tiene que constatar lo que yo estoy diciendo, tiene que ser bíblico. Y a eso se dice amén. Amén significa así es, hecho está, es verdad. El amén es una respuesta a una verdad confirmada. Yo no le puedo decir amén a esos que dicen, traiga $1000 en este momento, lo voy a pisar y vas a bendecir. No puedo decir amén, ¿no? Están succionando. Y hay gente que cree, no, es que Dios me va a prosperar. Pero ¿dónde está eso? No, yo creo que tenemos la palabra. Si no tenemos la palabra, no somos iglesia, ¿no? La iglesia ha venido a estudiar la Biblia y los que son suyos la escuchan. Así de sencillo es la iglesia, ¿no? Este salmo dice en segundo lugar que muchas veces se necesita presión, se necesita fuerza, porque solo así van a caminar bien, ¿verdad? Cabestro, freno para el caballo y el mulo. No entienden, se necesita fuerza. Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué algunas veces usted nos exhorta mucho? Y normalmente me pregunta uno que es sensible. Si es que aquí hay mucha gente, hermano. Y aunque no crea, hay mucha gente que son duros. El mensaje tiene que ser para todos. ¿Estamos en la generación de los millennials? ¿O qué se llama ahora la generación? ¿Ah? ¿De cristal? A esos hay que ponerle cabestro, hermano. Ahora, si usted no es para usted la exhortación, amén, pero son para esos, ¿verdad? Así que no es que yo debo alegrar su oído. No, es que hay harta gente, hermano. Y yo debo predicarle de parte de Dios para todos. Que tiene que discernir el mensaje, ¿no? A veces el mensaje es para uno, a veces el mensaje es para algunos, a veces el mensaje, pero Dios obra, hermano, y tiene que moverse en ellos. Ahora, si no es para usted el mensaje, porque usted está bien, gloria a Dios, siga adelante. Pero hay otros que necesitan, hermano. Pero ¿cómo tiene que ser el mensaje? Con presión, hermano. A veces es con fuerza, porque el mensaje de Dios, a ver, vea usted, hermano, a estos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel. Realmente, cuando les predicaban la palabra frente a la dureza del corazón, se cerraban los israelitas y no querían escuchar. Pero el Señor dice, debes predicarles, debes hacerlo, es que mi palabra tiene que estar ahí. Ellos nunca van a decir que no hubo profeta en su tierra. Predícales. Y ellos tenían que predicar, pero no me escuchan, Señor. Sigue predicando. Jeremías lloraba, no me escuchan, Señor. Por eso se le llama a Jeremías el profeta llorón. Lloraba, hermano, porque la gente no oía. Y hay veces personas no oyen y da mucha tristeza. Hay personas que están pensando cosas raras, hermano, y da mucha tristeza, mucha tristeza. Pero es importante, muchas veces la fuerza, la presión también. Dice el Señor en una de sus parábolas, invítalos a la fiesta, a las bodas del Cordero. Y luego dice, si no quieren entrar, fuérzalos, dice. Un día es como el papá cuando te chicotea de niño y no te agrada, pero cuando creces dice, gracias a ese chicotazo estoy aquí. Hay gente, hermano, que después dice gracias. Realmente esas palabras han sido para mí algo que me ha impactado. Gracias. Pero eso lo dicen cuando crecen, no cuando los reciben. Cuando los reciben, cualquier cosa así no es causa de gozo, hermano, ¿verdad? Pero es correcto. Hermanos, Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Él resiste a los soberbios y da gracia a los. ¿Qué hace el Señor con los soberbios, duros de corazón? Trote estacionarios, recuerde, los está reteniendo. Eso está haciendo. Así se entiende esta palabra, resiste a los soberbios. Soberbio, orgulloso, que piensa que va a salir adelante, todo va a ir bien. No, los resiste. En realidad, hermanos, se necesita mucha humildad para reconocer los pecados. Se necesita humildad para decir, yo necesito de Dios. Puedo decir que los humildes se van a ir con el Señor, hermano. Y la humildad no está precisamente en la posición del rostro, ¿no? La humildad está en el corazón, en la obediencia, en entender. En eso está la humildad, hermanos. Tengo que decirles, por favor, Isaías 1:16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Mire que se puede aprender a hacer el bien. Buscad juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren, dice, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Cuánto dicen amén? Ay, sí puede decir amén. Algunos amén. No han leído, hermano. No es el pastor, es el Señor. A través de su palabra, queridos hermanos. Vuelva al Salmo 32, versículo 1 y 2. Las bendiciones del arrepentimiento. Miren ustedes, cuando uno cambia, se arrepiente. Oh, qué lindo. Mire, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra bienaventurado, hermano, en hebreo es ashre. Y esta palabra significa inmensamente feliz, porque ha sido prosperado. Doblemente feliz significa la palabra bienaventurado. Alegre, contento, ha experimentado el favor de Dios. Pero eso viene como consecuencia del arrepentimiento. Porque dice, Dios ha perdonado su transgresión, ha cubierto su pecado.
¿verdad? No le será tomado en cuenta. Está feliz, está contento. Y eso solo lo puede dar Dios. ¿Con qué va a limpiar, hermano, el hombre su pecado? Dice la Biblia, no existe un detergente en la tierra que pueda limpiar tu pecado. Solo la sangre de Cristo puede hacerlo. Así que tenemos todavía la sangre caliente todavía, ¿verdad? Miren el versículo 11, la bendición, el último versículo. Cuando una persona se arrepiente, entonces puede ser llamado justo. Entonces, ¿cómo define la Biblia a una persona justa? No es una persona perfecta, es una persona arrepentida, perdonada. Esa es la persona justa. ¿Qué dice el versículo 11? Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? No son los perfectos, son los que arreglan cuentas delante del Señor y están siempre así. Esos son rectos. Hermanos, justos y rectos, ¿sí? Entiéndalo, no son perfectos, no son sin pecado, son los que reconocen sus pecados, los confiesan delante de Dios y entonces siguen adelante. Otra vez pecan, nuevamente lo confiesan, arreglan cuentas y más allá hacen lo mismo. Esos habían sido los rectos de corazón, esos habían sido los justos. Y para hacer eso se necesita mucha humildad, hermanos. De esta manera tú puedes librarte de la condenación segura. No porque dejemos de pecar, sino porque nos arrepentimos más. Y es por eso que podemos predicar el mensaje del Evangelio. Una persona me dijo, yo me siento indigno, no puedo predicar la palabra. Es que me siento indigno, ¿qué les voy a decir? Yo le digo, yo también me siento indigno y predico la palabra. ¿Cuál es el problema? A veces hay otros que tienen ese espíritu de perfeccionismo, ¿no? Cuidado con ese espíritu de perfeccionismo, hermano, ¿no? Hay chicas con un espíritu de perfeccionismo que están creciendo y por eso no se casan. Ese es su pecado, ¿no? El espíritu de perfeccionismo. Una vez me dijo una muchacha de 42 años, pastor, me estoy quedando y no me estoy casando, me dijo. Pero ¿y por qué no te casas? Le dije. A ver, dime, ¿has tenido algunos muchachos ahí que te han pretendido? Sí, dice. En realidad sí he tenido, y buenos pretendientes. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te casas? Mire, pastor, me dijo. El último era un muchacho bueno, cristiano, de buenos valores, estaba en otra iglesia, pero era bueno. Era amable, era cortés, un caballero. Realmente me sentía bien. ¿Y qué pasó? Le dije. Y ella me dijo, un día fuimos ahí al balneario y todo eso. Y entonces se sacó el zapato. Su dedo gordo del pie era grande y los otros dedos pequeñitos. Yo vi eso, dice, y yo no salía de mi cabeza, dice. Y luego después cuando íbamos y paseábamos, el dedo no salía de mi cabeza, dice. Y dice, tuve que dejarlo. Qué tremendo, hermano. Ahora entiendo, tú le ves los 5 pies al gato, ¿verdad? O sea, eres perfeccionista. O sea, no es bueno eso, porque nunca te vas a casar. Los perfeccionistas son los primeros que van a ir al infierno, ¿sabía eso? ¿Sí? Porque dicen, es que yo no soy digno, no soy digno. Te pregunto, ¿cuándo vas a ser digno? Dime, ¿cuándo vas a ser digno? ¡Nunca! Hermano, no, es que un día voy a ser digno. No, jamás va a ser. Toma la noticia, nunca vas a ser digno. Tú no, es que tú estás diciendo, soy digno en mis fuerzas, yo quiero ser perfecto delante de Dios, no quiero pecar para consagrarme. No, Señor, no es así. Tú vas a pecar todos los días y debes arrepentirte. Lo que no quieres es arrepentirte, eso es. No quieres arrepentirte, te da flojera arrepentirte. No quieres humillarte, no quieres doblar rodillas, no quieres humillar tu corazón y decir, papito, perdóname. No quieres hacer eso y tienes que saberlo. No es que arrepentirse, humillarse. Eso es lo que se trata este salmo. Perdóname, papito, una vez más he caído. Límpiame con tu sangre preciosa. Como David, hermano. David dice que había pecado. Inclusive el pecado de David era terrible, hermano. Se metió con una mujer, luego hizo matar a su esposo. Terrible este hombre, hermano. Pero miren ustedes que ese hombre fue al altar. Se ayunó 7 días. Se humilló. Perdóname, Señor. Dios le dijo, va a morir ahora ese hijo. Vas a tener problemas, no importa, Señor. Perdóname. Se humilló. Esa era la diferencia entre David y Saúl. ¿Saúl qué ha hecho, pues, hermano? A ver, que tal vez nadie sabe lo que ha hecho Saúl. ¿Qué grave ha hecho Saúl? Lo único que ha hecho es adelantarse al sacrificio. Y eso porque la gente se les iba. Entonces, hay que yo haré el sacrificio ya que la gente se está yendo. Además hay que estar bien con el Señor, dijo, ¿no? Esa apariencia de piedad. Y lo hizo. Samuel vino porque has hecho el sacrificio. Es que el pueblo se estaba yendo, yo tenía que hacerlo porque si íbamos a perder, es que el espíritu del pueblo se está bajando. Tiene que levantarse. Samuel le dice, locamente has hecho. Esto no te corresponde a ti. ¿Cómo vas a desobedecer al Señor? Luego le dijo, anda a los de Amalek, mátalos a todos, ráelos, así dice el Señor, no deis con vida a nadie. Y cuando Saúl va, deja con vida al rey y lo más gordo de las ovejas. Y cuando Samuel viene, dice, he cumplido la palabra del Señor, dice. Samuel le dice, locamente has hecho, no entiendes. ¿Qué ha dicho Dios? A ver, ¿qué ha dicho Dios? Que debes matarlos a todos, porque Dios ya sabía que ese pueblo iba a ser pecador y estaba contaminando, desde generaciones contaminaba a la gente, hermano. La pena de muerte era lo único que podía frenarlos. Pero no le hicieron caso. ¿Sabe qué? Samuel le dijo, dice Dios, me pesa haber puesto como rey a ti. Porque le estaba diciendo, mire, dice, como pecado de obstinación, dice. No prestar atención. Ese es el problema tuyo, le dijo. Por eso vas a ser condenado. Y él dijo, por favor, pídele a Dios que me perdone. Y por favor, habla bien de mí delante de los ancianos, para que este hecho no se levante. Dijo, preocupado por eso, por la apariencia. Hay gente, hermano, que se preocupa por las apariencias. Quiere guardar aparentemente un buen testimonio. No, hermano. Nadie puede guardar aparentemente buen testimonio porque nadie es digno, ¿no?
Hay personas que han espiritualizado las cosas y han empezado a decir, guardamos buen testimonio. No, señor, allá atrás están haciendo cosas hipócritas. Hay gente así en las iglesias, ¿no? Bien, se cantan, se alaban, una espiritualidad tremenda. Pero ¿qué están haciendo después ahí en sus casas? ¿Qué están haciendo en la calle? Pobre moral, hermano. ¿Para qué? Mejor esforzarse, humillarse, buscar a Dios, ser honestos con Dios. Humillarse en el Señor, perdóname, límpiame, ayúdame. ¿Acaso no creen en el poder del Espíritu que puede ayudarlo, limpiarlo? ¿Acaso no creen en el poder de Dios que puede cambiarlo? Es Dios quien cambia, no somos nosotros, no eres tú, es Dios quien te cambia. Te humillas y Él te cambia, te humillas y Él te cambia. Ha venido gente aquí rockera, hermano. Ha venido, donde yo estaba también, gente así, ¿no? De repente, malos, raros, con sus cadenas, sus púas, ¿no? ¿Quién les ha dicho algo, hermano? Hemos han venido así con ¿no? Se pintan es de negro, hermano. Nadie les dice nada a esos. No se les dice, oye, usted no puede entrar a la iglesia, por favor salga. Nada, hermano. Hay gente así que ha entrado a la iglesia. La palabra ha ido transformando, cambiando. Después han dejado sus cadenas, sus púas, sus botas, han dejado sus tatuajes, han dejado todo, hermano. Al final han cambiado. Estoy bien. ¿Qué ha hecho? Dios hace la obra. ¿O no es cierto? ¿Acaso nosotros hacemos la obra? Pero hay que oír atentamente, humillarse, limpiarse, orar, buscar, reconocer, sin que me mire la gente, qué dirán. Hermano, olvídese del qué dirán. Además ya sabe la gente, pero no se lo dice. Todos saben de usted, ¿sabían eso? Todos saben del pastor también. No me importa. Porque no vivimos para las personas, vivimos delante de Él. Usted tiene que ser íntegro delante de Él, no delante de la gente, hermano. La gente hasta malinterpreta lo que quiere. La gente es así, la gente es mala, hermano. Es mejor estar bien con Dios, tranquilo con Dios, honesto con Dios. Y lo demás que nos importa, hermano. Pero esté bien con el Señor. Ese es el evangelio que Dios te dice que debes hacer. Bien. De repente vas a hallar gracia inclusive delante de las personas. Dios te da gracia, dice, delante de los demás cuando estás bien con Él. Pero cuando guardas las apariencias, alguien te va a descubrir. Alguito va a pasar. No te vas a sentir cómodo. Vas a pensar que has fallado. Vas a querer frustrarte. Inclusive, no, creo que no soy digno de estar en la iglesia. ¿Entonces dónde vas a estar? En la discoteca, en el mundo. Ahí sí te vas a sentir cómodo. Si yo creo que soy del mundo, no soy para estas cosas, me voy a ir al mundo. Imagínate, hermano, ¿qué estamos diciendo? No, hermano. Ahora, si usted en la iglesia ve aquí como esos rockeros, déjelos, hermano, van a cambiar. Había unos muchachos que venían al culto de los jóvenes, ¿verdad? Esos chicos así, medio raros, así. Yo no sé por qué, pero venían, hermano. Y un día mi esposa me dice, esos hermanos ya están años aquí y no cambian su manera de vestir. Yo creo que ya es el tiempo. Hay que sacarlos. Yo le dije, a ver, esposita, toma asiento. Es mejor que estén aquí a que estén en el mundo, ¿o no? Es mejor que estén escuchando la palabra a que estén en otro lado. Tranquila, van a cambiar. Esos hermanos me han traído más miembros a la iglesia que cualquiera de los que están aquí. Porque habían sabido predicar. Y muchos de los que están aquí son lo que ellos les han hablado. Habían sabido hablar de Cristo en sus lugares. Y habían sabido decir, vamos a la iglesia. Los habían sabido traer. Muchos han llegado aquí, hermano. Evangelistas. Pero a veces, ¿cómo se los dice? No, mira su forma de ir medio raro. Se peinan como si hubieran metido a la licuadora sus cabellos. Y así salen, hermano. Pero es bueno, esos muchachos al final se fueron a vivir a otro lado. Pero siempre me están llamando. Pastor, ¿cómo estás bien? ¿Estás mejor? ¿Estás guardando la palabra? Sí, estamos bien nomás con mi esposa. Estamos así. No sé, de repente, hermano. Pero doy gracias, hermano. Han salvado a muchos jóvenes, hermano. ¿Verdad? Van a creer ustedes quiénes son aquellos que ahora están firmes en el Señor. Y ellos los han traído. A veces así pasa. Hermanos queridos, sea humilde, reconozca sus errores y esté bien con Dios, que es lo que más importa. Por favor, póngase de pie, vamos a orar. Say